Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a hablar de cómo salir del desánimo y emprender una ruta lenta, pero eficaz para cambiar nuestro país. Bueno, ya les dije pues que soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite de Apatzingán, de la diócesis del mismo nombre. He notado la mayoría de las personas muy desanimadas. NO, sí se escucha, muchas gracias. Rosalba Espinosa, buenas y bendecidas noches, padre José. Sí, igualmente. Lorena Carrillo, buenas noches, padre. Bueno, sigo en el tema. Lorena Carrillo, se escucha bien. Sí, bueno, muchas gracias. Se trata pues de que, por un lado, va a estar lo de económico. Miren, bueno, cuando me vine de Las Lomas para acá, tenía un proyecto y tenía la economía para realizarlo. Pero haya sido como haya sido, me quedé sin dinero, totalmente sin dinero. No me estoy quejando, ya estoy bien, tengo muchas amistades y todos me han ayudado y por eso estoy aquí. Y como ven, ya cambié pues la cámara, ya está un montón de cositas que tengo en una mesa. Bueno, está bien. Pero 2 meses estuve, como van a estar muchas personas, presionadas por lo económico y que uno gasta lo menos, ahorra, se vuelve uno muy cuidadoso del dinero y por eso la desilusión mía pues fue no poder realizar lo que ya había preparado, pues por mi descuido, porque en realidad eso fue un descuido mío. Bueno, está bien. En esta vida todo se paga. También la confianza en personas que no la merecen. Pero eso ya pasó. También me han dicho algunos padres, ¿se ve mejor? Sí, ¿cómo no? Por eso les quiero platicar que el 70% de los mexicanos hicieron una encuesta en el INEGI por primera vez, se siente mal por las presiones económicas que tiene. ¿Y qué le sucede a uno? Aparte de andar de malas, la preocupación. Y en algunos casos la preocupación lleva a las personas a tener gastritis, malestares estomacales, también a que le suba la presión y que se desarrollen los triglicéridos malos y el colesterol, y además a lo mejor hasta un descontrol en lo del azúcar. Bueno, si uno no supera esas cosas, entonces se va volviendo la persona muy débil y muy fácilmente se le pueden agregar las infecciones. Se le bajan las defensas por esa situación emocional, porque también ya sabemos que somos una unidad de cuerpo, de inteligencia, de memoria, de personalidad, de ánimo,
de emociones. Entonces, las emociones, bueno, yo antes pensaba que eran consejas, pero he comprobado que no son consejas. Que ante una impresión muy fuerte, un susto, algunas personas se desequilibraban en la glucosa y les daba diabetes. ¿Sí? Una emoción muy fuerte puede producir un desorden en el organismo que lo dañe. Y entonces la sabiduría de los antiguos, de nuestros antepasados, a lo mejor no tiene un fundamento racional, pero tiene un fundamento real. La explicación de muchas enfermedades porque las personas sufrieron una tristeza, una muerte de alguien, una desgracia, un robo, la pérdida de sus pertenencias, una camioneta. Entonces hay un malestar emocional por la pobreza, pero sobre todo por estar pensando qué hacer cuando se vengan ciertas situaciones pesadas y difíciles que podemos tener todos. No hay ninguna persona que pueda decir que de esta agua yo no beberé. Por supuesto que sí beberá. Y a partir de ahí, bueno, va a haber pues como más enfermedades y más desánimos. Bueno, está bien. Hasta ahí le dejo ese tema, pero quisiera que ustedes me comentaran si lo que les estoy diciendo y lo que dice el mismo INEGI es cierto, que la escasez económica de no poder tener al fin del mes todo lo que se necesita lleva a las personas a un desequilibrio emocional. Bueno, tengo amigas y amigos que tienen negocios y pues, bueno, negocios que pues venden ropa en forma, en locales. También algunas amigas que tienen restaurantes. Entonces, pues platicando con las amigas, bueno, las que tienen su edificio o que tienen su local, pues no hay problema. Allí lo único que tienen que hacer es pagar a los empleados y pagar la luz y pagar el agua y los impuestos. Y con lo que va saliendo, pues se van sosteniendo con la esperanza de que mejore la situación. Pero de todas formas, esa debilidad, ese defecto, esa fragilidad en la economía, pues por supuesto que hace que las personas se vayan a enfermar por tarde o temprano. Así que estoy experimentando en mi persona y en las personas de mis amistades, aún las que están acomodadas, porque cada quien tiene unos gastos mensuales. Y el que está pobre, pues tiene poquitos, que para él son muchos. El que tiene dinero, pues también tiene que o le baja a su nivel de vida o entonces se va endeudando hasta que llega un momento en que lo pierde todo. Y a veces la pobreza hace que también las personas pierdan la familia. Bueno, entonces esa situación, si todo sigue como está, lo vamos a sufrir de enero en adelante. Quizá ahorita no, y más cuando les repartieron mucho dinero antes de las votaciones, y que quizá en estos últimos meses de que está López Obrador, les van a regalar muchas cosas. Pero entrando, bueno, diciembre,
la cuesta de diciembre, sobre todo luego va a venir la cuesta de enero. Y allí es donde va a haber hasta suicidios a causa de la quiebra económica que el país está teniendo. Por otro lado, lo de que les decía de que también nos enfermamos por la violencia continua, sobre todo en aquellos lugares donde se están peleando los grupos abiertamente, como aquí en Apatzingán en las calles, se andan balaceando por las principales avenidas. Y también nos ha tocado, bueno, hay un café allí en el centro, el café de un señor que vende además tacos y todo en el mero centro, en un portal, el Cafeto. Pues ahí estábamos un día, los ancianos que somos, uno hasta tenía mal una rodilla. Pues cuando pasaron los armados y tiraron balazos a diestra y a siniestra, y allí a una cuadra mataron a uno. Después de la casa de Morelos hay una placita que le dicen, pues ya no recuerdo quién, Las Piedritas o quién sabe qué, y allí mataron a uno. Pues como estábamos a la pasada, pues todos nos metimos al hotel que es de cantera. Y el señor ese que no podía caminar, pues ahí hubo un milagro porque nos ganó a todos. Caminó muy bien. El miedo es canijo. Y en esta inseguridad en que estamos viviendo, ¿cómo hacer para superar todas estas cosas y no quedar marcados por esas situaciones? Quizá allá donde ustedes viven, pues no las hay, pero la economía va a ser pareja y va a ser en todas partes. Lo de la falta, ya no hay pues a quién acudir. Si uno va a las fiscalías, los fiscales están amafiados con los criminales, ya lo saben ustedes. Pero ahora, recordemos que las fiscalías no son parte del Poder Judicial. Las fiscalías son parte del Poder Ejecutivo o del gobierno que es del presidente o del gobernador. Las fiscalías no son parte del Poder Judicial. Quienes son parte del Poder Judicial son todos los jueces, pero también los jueces no investigan por sí mismos ni acusan a nadie. Quienes acusan son las fiscalías. Y para que lleguen las acusaciones a las fiscalías, pues se necesita que las policías atrapen a los criminales y los lleven a las fiscalías y allí les hagan un expediente. Y si el expediente lo hacen mal en las fiscalías, el juez tiene que juzgar de acuerdo a los hechos que le ponen ahí. Y muchas veces los datos que les ponen son falsos. Las fiscalías los miembros de las fiscalías son los que están comprados y corruptos de los narcos, de los poderosos, de los malvados. Y ese es el estorbo para hacer justicia. Y también que para aceitar a los jueces hay que darles dinero. O bueno, se paga un abogado defensor, que no es parte del Poder Judicial, un licenciado en leyes, que es un defensor, y en la fiscalía está el fiscal, que es precisamente el acusador.
Son un poco complicadas las relaciones entre las fiscalías y los jueces, pero también es cierto que sí hay corrupción, sí la hay. Y por eso, pues estamos desprotegidos completamente. Y las policías, en lugar de querernos ayudar, nos quieren robar, quieren que les demos mordida. Y no podemos ir a acusar a nadie, a ninguna parte, porque nuestras acusaciones no valen nada, absolutamente nada. Bueno, entonces eso sería la parte, pues, primero de las consecuencias emocionales de los problemas económicos que nos dañan a las personas. Después están los daños emocionales por sentirnos desprotegidos, porque estamos nosotros desprotegidos, porque no hay quien nos cuide, no hay quien nos defienda, no hay quien haga justicia. Y por último, pues también los que somos creyentes, pues no nos desanimamos y de hecho me dicen algunas personas, Padre, ponga un comedor. Sí voy a hacerles caso, pero no es así pues tan simple, porque allá mismo en La Ruana pusimos un comedor de la parroquia, se rentó un local, las personas católicas, las mujeres católicas iban a atender ese comedor donde iban a cobrar 10 pesos y se iba a dar una alimentación buena. Pero luego, bueno, duró un año, porque, bueno, se les daban los implementos, las cosas, los comestibles para que los pudieran cocinar, los ingredientes. Pero luego se les hizo pesado estar atendiendo a los pobres. Primero hasta estaban muy cariñosas y muy dispuestas y les llevaban comida a los enfermos que no podían ir al comedor. Pero luego se cansaron y se acabó. No es tan sencillo organizar una cosa que sirva a la comunidad. Es lo mismo que el dispensario que se quedó allá en Las Lomas. Un dispensario grande, bien surtido, pero ahí sí había personas que daban los medicamentos en un horario, pero también tenían sus teléfonos y los de los ranchos les hablaban para los más pobres, pues los que van en raite, a ver si les daban los medicamentos a esas horas o se los llevaban a su casa a las personas que atendían el dispensario y allá les entregaban los medicamentos. Y era gratuito todo. No sé ahora cómo esté, pues no voy a investigar, pero de todas formas se necesita estar continuamente ayudando para mejorar un poquitito y ayudar a los más pobres. Por eso, pues debemos nosotros y tenemos que pensar cómo ayudar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que está cerca de nosotros, pero sobre todo el prójimo es el que necesita ayuda. Recuerden ustedes la parábola, la historia, la narración de el buen samaritano. Fue un doctor de la ley a preguntarle a Jesús, ¿qué debo de hacer para salvarme? Pues ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y como el maestro de la ley pues, se lo sabía y no quería quedar en vergüenza,
delante de un campesino, de un carpintero como era Jesús. Y entonces le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Se hacía pues tonto. Y entonces Jesús, en lugar de decirle, es cualquier ser humano que está cerca de ti, tu prójimo es tu padre, tu madre, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu vecino, y también quienes necesitan una ayuda de tu persona. Pues les contó aquella historia de que a un samaritano, bueno, a una persona que iba de Jericó a Jerusalén, o viceversa, ya no me acuerdo, y unos ladrones lo robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Pasó un sacerdote del templo de Jerusalén, también posiblemente de cualquier iglesia, y no quiso atender al necesitado, al herido. Hizo como que no lo vio y siguió adelante. Luego pasó un levita, uno de los servidores de baja categoría de los templos, de las religiones, y tampoco quiso ayudarlo. Bueno, porque ayudar a una persona, los que han ayudado saben, pues que hay que detenerse, hay que cambiar lo que se iba a hacer, hay que tener tiempo. Si es un enfermo, pues llevarlo al doctor que el doctor vaya a verlo. Y luego los medicamentos, el tratamiento. Y luego, si no se puede allí mismo en el lugar, pues hay que conseguir una ambulancia para llevarlo a otra parte. Y ya se pierde mucho tiempo. Y entonces pasó un samaritano, uno que no era tan dedicado a las cosas de Dios, un mundano, vamos a decir, pero no pecador ni malo, una persona ordinaria. Y él sí sintió compasión de aquella persona y dijo, no puede estar ahí tirado, debo de ayudarlo. Y entonces, pues se bajó de su caballo, curó con lo que tenía en aquellos tiempos, era pues el alcohol, era el vino que tenía mucho alcohol, y el aceite era pues como un ungüento. Lo vendó y lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón, un hospital diríamos ahora, y le dijo al encargado, te voy a dejar dinero para que lo curen, y si falta dinero, pues voy a un viaje y regreso y pago lo que falta. Yo me hago responsable de los gastos del enfermo. Bueno, entonces ya Jesús le preguntó al doctor de la ley y al sabiondo, ¿cuál de los tres se portó como prójimo? Pues dijo, el que ayudó al que habían golpeado, al que habían robado. Pues ve tú y haz lo mismo. Pero ahí le voy a dejar la plática de ahora, pero vayamos pensando en ayudar al prójimo, aunque sean cosas pequeñas, sencillas. Ayudar al prójimo es muy importante. Amigas y amigos, pues voy a leer sus comentarios. NO sí se escucha, muchas gracias. Rosalba Espinosa, buenas y bendecidas noches, Padre José, muchas gracias. Lorena Carrillo, buenas noches, Padre. Se escucha muy bien, gracias, Lorena. Marina Carrillo, buenas noches, Padre, me da gusto que esté bien. Saludos a todos. José, muy buenas noches, Padre José. Bueno, hoy celebré 5 misas porque un padre se enfermó y tuve que sustituirlo.
Y en todas pedimos por tu esposa, Caridad, y todos los enfermos. Justiniani, saludos. Saludos, Justiniani. Orte Herrera, llegué en vivo. Saludos, padre. Saludos. Marta Carrillo. En verdad lo que dice padre, y en situaciones extremas se llega más hasta el suicidio. Sí, se llega al suicidio. Porque cuando alguien lo pierde todo y pues hasta la cárcel se lo van a llevar, entonces pues piensa suicidarse para que por lo menos por su muerte, a lo mejor ya no se roban todos sus bienes. NO, el dinero tiene usuarios, no dueños. Esa idea enraizada en el corazón previene caries, hipertensión y artritis reumatoide según la bioética. Sí, muchas enfermedades se previenen si uno se siente administrador y no dueño. Pero también yo les digo con toda sinceridad, he recibido ayudas muy importantes. Pasé unos meses de tensión y todo lo demás. Pero ya, bendito sea Dios, voy a empezar con la ayuda de los demás a hacer esa cosa que había pensado. Yo había pensado un dispensario, pero me dice una amiga, no, empiece con un comedor bueno. Naturalmente que no es que ahorita me vaya y vea un lugar, sino hay que prepararlo. Como ya les dije, aún con la gente católica es difícil. Eduardo López en Zacatecas, estamos pobres e inseguros, todo mal, sí, Eduardo. Mariela 009. Buenas noches, padre. Qué gusto volver a verlo en vivo. Sí, bendito sea Dios que recuperé el canal. NO, oro y plata y uranio en Zacatecas, Michoacán y Guerrero. La eficiencia de la extracción minera es en detrimento de la seguridad si habitas por ahí. Sí, es cierto. Sebastián Campos Favila, padre, escuchándolo desde Naucalpan, fortaleza y sabiduría para todos. Sí, Sebastián. NO, las obras faraónicas y caritativas toman tracción si se les hace famosos a los que participan. Se escucha mal, pero es más fácil con mucha gente al final del día. Abigail Rico, muchísimos saludos a todos y en especial a usted, padre. Me gusta mucho la franqueza con lo que habla. Yo soy de Michoacán, pero lo veo desde Pasco, Washington. Sí, paisana. Pues ni modo que diga mentiras, pues no puedo. Esperanza Montes, muy buenas noches, padre, sí, muy buenas noches. Orte Herrera, saludos, padre, Dios guarde su sabiduría, pues Dios me ayude a practicar, aunque sea poquito. Luis Díaz, saludos. Orte Herrera, saludos, padre, Dios bendiga su sabiduría, pues me permita, aunque sea, practicarla un poco. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Se están gastando el dinero de tarjeta de crédito de México, ya vendrá el pago. Por supuesto, así es. Pero amigos y amigas, tengamos fe, no perdamos la fe. Pero también seamos prudentes, gastemos en lo indispensable y guardemos
por si hay una crisis económica, que seguramente la va a haber. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.